Dadme un titular y yo pondré la guerra. Esta frase del magnate periodístico William Randolph Hearst provocaba el inicio de la Guerra de Cuba en 1898, tras la noticia falsa de un supuesto ataque del ejército español a un barco estadounidense. La desinformación, los bulos, no son algo nuevo, algo moderno, pero sí es cierto que la tecnología, Internet, las redes sociales han acelerado su propagación, su impacto y también, por desgracia, han mejorado su eficacia. En este programa solemos comenzar con datos, pero ¿qué ocurre cuando esos datos son falsos? Nos vamos a un silencio informativo o a un ruido que nos descoloca. De esto queremos partir, de esa oscuridad de la información falsa o de la falta de referentes, para a lo largo de este programa ir dando pinceladas para, lo primero, saber qué es la desinformación, qué intereses puede haber detrás, qué podemos hacer para identificarla, para combatirla, todo ello en los próximos minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Analízale, Desinformación. Comenzamos aquí un nuevo Analízale en el que los medios de comunicación vamos a tener que hacer autocrítica. Vamos a hablar de cómo se informa o cómo se desinforma, de bulos, de fake news. Vamos a hacerlo además con expertos que nos van a poder explicar en qué consiste, cómo identificarlo, qué motivos puede haber detrás de todo ello. Pasamos a presentar a los dos primeros invitados de este programa, a Manuel Rasán, que es el responsable de ciberseguridad ciudadana del INCIBE. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este Analízale dedicado a la desinformación. También nos acompaña Tamara Álvarez, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de León. Tamara, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Gracias también a ti por estar aquí, como decimos, para hablar de un tema que nos toca muy de cerca a los medios de comunicación, pero también a las redes sociales, Internet en general. Además está muy presente, por desgracia, muy de actualidad. Manuel, lo primero de todo, ¿cómo podemos referirnos a esta desinformación? ¿Qué entendemos por desinformación, por bulos? ¿Cómo podemos etiquetarlo, por así decirlo? Bueno, pues podríamos agruparlo en pseudoinformación, que trata de desinformar, de manipular y de generar confusión, y que tiene dos elementos principales. Uno es que suelen ser titulares muy llamativos, muy alarmantes, y que apelan a las emociones para que de esta forma actuemos de una manera muy rápida, sin reflexionar demasiado. Y luego también suelen estar asociados a eventos de actualidad, como puede ser catástrofes, ¿no?, como hemos visto recientemente con la Dana, pero a cualquier otro hecho de actualidad que sea relevante para, entre esa verdad, colar las falsedades y que resulten mucho más creíbles. Vamos a ir poniendo ejemplos también para que la gente lo vaya viendo más claramente, aunque como decimos lo tenemos a la orden del día. Pero bueno, por ir poniendo este contexto general, Tamara, suele haber unos intereses concretos, ¿no?, detrás de todo esto, ¿no?, de estas prácticas. Claro, lo estaba comentando nuestro compañero, ¿no?, y es que lo que se intenta generar a veces son una especie de narrativas que tienen, no siempre son falsedades per se, que eso es lo complicado, ¿no?, poder detectar qué es lo que se persigue cuando nosotros vemos ese tipo de campañas que persiguen un fin, que como bien comentaban, es polarizar a la población, o en ocasiones, ¿no?, generar esa polarización, generar ese conflicto, aprovecharse de esos momentos de debilidad de las instituciones
y atacar a las propias instituciones democráticas, porque el fin último en gran variedad de situaciones es el desprestigio institucional y al final terminar con el Estado de Derecho. Esa es una de las cuestiones que estamos analizando en distintos escenarios, ¿no? Por un lado tenemos a esos escenarios más del miedo, de generar esa confusión, ese miedo. Por otro lado tenemos al momento electoral, por ejemplo, por ir empezando a hablar de algunos ejemplos en los que el Estado es débil y la confusión que se pueda generar en esa situación acaba enfrentando, ¿no?, al propio pueblo con el concepto de poder, ¿no?, de institución democrática. Entonces tenemos que ver quiénes son esos actores geopolíticos, a veces externos, pero en otras ocasiones vemos que la circunstancia se da dentro de nuestras propias fronteras. El ejemplo que ponías, ¿no?, actualmente con la Dana, en otras ocasiones, para poner un ejemplo más externo, podemos verlo con el caso de Cataluña, el no referéndum que se celebró en ese momento y la incidencia que tuvieron, por poner nombres, Rusia con la proliferación de la desinformación. Y ahí también lo que podemos analizar es si esto es un origen o si la desinformación es algo que se está dando actualmente o lo podemos ver en otros momentos históricos. Y si nos fijamos en eso, es un fenómeno que no es novedoso, sino que lleva siglos con nosotros. Las colonias, ¿no?, la pérdida de Cuba, por ejemplo, en España es el ejemplo paradigmático donde Estados Unidos, por poner al otro bloque, ¿no?, geopolítico, aprovecha esa desinformación. El famoso yo pondré la guerra, ¿no? Exacto, exacto. Entonces vemos que desde ahí, lo que pasa es que actualmente hay varias circunstancias que influyen o que hacen que nosotros prestemos más atención a ese fenómeno. Y lo comentabas al inicio de la exposición, ¿no?, o de la presentación. El fenómeno tecnológico, la ciudadanía, ¿no?, como mediador o como, ¿no?, catalizador de esa difusión que incide, por lo tanto, en la rapidez. Entonces tenemos esas dos cuestiones que podemos analizar también ahí. Claro, que además desde el INCIBE, por ejemplo, esa parte de la tecnología como magnificadora, amplificadora de esa desinformación que ha existido, pero que ahora con la tecnología, con las redes sociales, con Internet, se propaga muchísimo más rápido, no sé si incluso de forma más eficiente. Sí, desde luego es un elemento fundamental a la hora de analizar este fenómeno. ¿Por qué? Porque las dimensiones de Internet pues añaden una serie de elementos, como puede ser la viralidad, como puede ser también digamos, el peso que tienen los algoritmos, ¿no? Porque esto muchas veces también las propias redes sociales tienen algoritmos que hacen que se generen burbujas de filtros, ¿no? Como lo que se conoce como burbujas de filtros, que es que al final, por los intereses que tienen las redes sociales, de que hagas cada vez más interacciones, de que bueno, difundas más contenidos, pues te muestran contenidos que están más alineados con tus sesgos. Esto hace que no tengas acceso a informaciones que te dan un enfoque más plural, y esto también contribuye a su vez a la polarización que estamos viendo, ¿no? Yo creo que en el mundo occidental somos conscientes, ¿no?, de que se está viendo una polarización enorme en cuanto a cada vez menos puntos en común y cada vez pues estamos más en los extremos, ¿no? Hablábamos de ejemplos, ¿no?, de casos, pues, por ejemplo, habéis mencionado la Dana, elecciones como las de Estados Unidos, por ejemplo, que también ha surgido toda esta polémica. Hay casos en los que podemos concretar, ¿no?, todo esto de lo que estamos hablando y que seguro que todos lo hemos vivido en las últimas semanas. En las últimas semanas yo recuerdo, además, en un medio de comunicación pública, cómo las imágenes que se exponían del presidente del gobierno y el discurso que allí se daba respecto de la Dana no correspondían al mismo día. En donde se engaña, en cierto modo, se desinforma respecto a esas imágenes, los datos que se nos dieron, y eso fue, yo como profesora, ¿no?, una de las preguntas que recibía de mis alumnos, los datos que se daban respecto al inicio, al número de fallecidos y de desaparecidos, contándolos por miles, y después los datos institucionales, generaban esa confusión incluso en alumnos universitarios que demandaban de nosotros, de los profesores, que les clarificásemos por qué esa divergencia
violencia. Y eso en un momento, como bien comentabais, de sensibilidad, ¿no? De preocupación y de frustración, ¿por qué no?, social, pues cómo percibimos esa información afecta, ¿no?, a la sociedad en ese momento. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos de nuestros líderes políticos, con independencia, insisto, de la ideología, tiene que ver con nuestro propio procedimiento electoral, cuando se da a entender que el voto por correo estaba siendo manipulado, con lo cual, ojo, estamos cuestionando nuestro sistema democrático, nuestro método, que es una de las técnicas que se utilizan también en estas campañas de desinformación. Entonces tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios y ejemplos nacionales, se me ocurren estos dos ahora mismo. Yo puedo contribuir con algunos otros ejemplos, quizá no en el ámbito tanto político, más pues, con las consultas que nos encontramos nosotros en el INCIBE con la línea de ayuda en ciberseguridad, en la que asesoramos a los ciudadanos sobre estos temas. Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, con la pandemia, pues, y con el COVID-19, hubo bulos relativos a que si las vacunas tenían microchip para controlar a la población. Hemos estado muchos años arrastrando también la desinformación de que las tecnologías Wi-Fi y 5G pues, provocaban serios problemas a la salud. Yo creo que recordaréis pues, cuando el WhatsApp iba a dejar de ser gratuito. Hemos tenido también cocodrilos en el Pisuerga, ¿verdad? Y también, por ejemplo, relacionados con fraudes, los bonos que regala pues, Mercadona, el Lidl, de 500, 600 euros, si rellenas una encuesta, ¿no?, que al final es completamente falso, y lo que hacen los ciberdelincuentes, ¿no?, que se aprovechan también, es otra de las motivaciones de estos bulos y noticias falsas, pues se aprovechan de la ingenuidad de los usuarios para capturar sus datos sensibles y a veces con repercusiones económicas, claro. Como digo, en este programa vamos a hacer mucha autocrítica a los medios de comunicación y en la segunda parte hablaremos ya más en concreto de eso, pero ¿qué papel jugamos los medios de comunicación y qué papel juegan otras manos oscuras? Porque en los ejemplos, por ejemplo, que estamos comentando, pues habrá de todo, de información equivocada, pero también a lo mejor de intereses que tergiversan, ¿no?, Claro, aquí el periodista, ¿no?, tiene un deber que el resto de la ciudadanía no tenemos, que es el deber de diligencia, de comprobar, no que la información que se da es verdad, porque verdades hay muchas, sino que tiene veracidad, que es, ¿no?, un plus, que por lo menos no engañamos, por utilizar esa palabra que quizá no es la correcta, no engañamos intencionadamente ni perseguimos crear esa confusión con esa intención, ¿no? Entonces, lo primero que el periodista debe de cumplir es con su propio código ético, de comprobar que la información que está dando tiene esa veracidad, es verdad, hacer un primer análisis de la misma. Entonces, esa es una de las responsabilidades periodísticas, pero por otro lado, sois la solución a este problema, una de las soluciones a este problema, ¿no? Porque nosotros como ciudadanía tenemos y debemos también ser responsables y tenemos que acudir a los medios de comunicación, y hay medios de comunicación con unos editores serios que realmente persigan la información de rigor, pues nos sirven para eliminar cierta potencialidad de estas desinformaciones. Vemos que en muchos canales de comunicación existen ya los verificadores de contenidos, de esos bulos, dan, digamos, esa otra visión también plural de las informaciones en esos silos que comentábamos, ¿no? Entonces contribuyen, por lo tanto, a minimizar un poco ese impacto. Pero también hay que ser conscientes de esa realidad en la que estamos, en el que el ciudadano se ha intitulado, yo creo que erróneamente, como periodista, ¿no?, de calle, periodista ciudadano, se dice. Nosotros en ese sentido no tenemos esa capacidad quizá que ustedes sí tienen cuando estudian y se forman en periodismo, de saber acudir a las fuentes, de contrastar información. En ese sentido, bueno, pues tenemos que verlo así, ¿no?, con esa perspectiva como un elemento que puede contribuir pero también a solucionar. ¿Y cómo se combate? ¿Qué recomendaciones se pueden dar a un ciudadano, a nosotros mismos como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para distinguir, para no caer en
Sí. Yo enlazo con el comentario de mi compañera. O sea, yo creo que también habría que ampliar esas responsabilidades a otros actores, ¿no? No solo podemos confiar en los medios, que por supuesto tenéis un papel fundamental, pero hay que, la población tiene que estar también formada, ¿no? Es lo que se conoce como alfabetización mediática, el cada vez tener un juicio crítico que les sirva para contrastar y verificar la información. Entonces, ahí ya volviendo a tu pregunta, nosotros lo que recomendamos y lo que trabajamos en nuestras acciones formativas y campañas de sensibilización es que cuando te llegue un titular de este estilo, pues que veas que es llamativo, que es alarmante, que siempre apremian a actuar con urgencia, ¿no? Para que no te pares a reflexionar, bien, no te quedes solo en el titular, acceder a la noticia, contrastar la información, mira que sea sólida, mira que tenga enlaces a las fuentes originales, es decir, si te están diciendo que una empresa o que un ministerio ha hecho una declaración, pues ve a esa fuente original, o al menos ve, si esa noticia es de suficiente relevancia, ve a un segundo medio para contrastar la información, o simplemente haz una búsqueda en un buscador de Internet. La mayoría de bulos se pueden desmontar simplemente en 2 minutos haciendo una búsqueda de Internet. Y aquí yo también vendo mi libro, que es que tenemos, bueno, además es a nivel nacional, el trabajo del INCIBE, ¿no? Tenemos la línea de ayuda en ciberseguridad, el 017, que es un servicio de asesoramiento gratuito, los 365 días del año, de 8 a 11 de la noche, pero que lo tenemos aquí en León, y que simplemente es levantar el teléfono, oye, esta noticia que me ha llegado, este correo, ¿me podéis ayudar a discernir si es veraz, si es falso? Y hay un equipo de expertos ahí que estarán encantados de ayudarles y de resolverle la cuestión cuanto antes. Has tocado también un factor interesante, que es el de la formación y del contexto educativo, ¿no? Tanto para los adultos como para los jóvenes que vienen detrás, ¿no? En este caso, nosotros en la Universidad de León, en octubre hemos celebrado, entre otras 2 conferencias dentro del ciclo de conferencias, la Unión Europea te protege, que la Unión Europea, uno de los intereses es precisamente combatir esa desinformación, y 2 de las charlas iban, ¿no?, de los seminarios de las conferencias, iban en la dirección de combatir esa desinformación. Por un lado, dentro de los alumnos, aunque estaba abierta para toda la población de León, y se hizo así saber al resto de la comunidad, ¿no? A los alumnos de Derecho, en ese caso, para que empiecen a conocer estas cuestiones que estamos debatiendo en la noche de hoy, y por otro lado, otra de ellas centrada más en el ámbito educativo, en la Facultad de Educación, con una de las profesoras de la Universidad de Santiago de Compostela que tiene un proyecto al respecto y que les da las herramientas, porque la desinformación entra dentro de los currículos, ¿no?, de los profesores, para poder capacitar, como bien comentaba nuestro compañero, ¿no?, en esas competencias a quienes van a tener que formar a su vez a otros compañeros y a los propios alumnos, ¿no? Entonces, en este sentido, centramos un poco en esta proyección de cómo podemos identificar la desinformación, cuáles son las herramientas con las que cuentan nuestros alumnos para poder, ¿no?, combatir la misma. Y yo creo que es una competencia un poco transversal también al resto de la comunidad educativa, no solo a los formadores, a los alumnos que están ahora cursando las titulaciones de magisterio, sino en el conjunto de la Universidad de León. Además que se ve en este sentido mucha colaboración entre las instituciones de la universidad, pues como organiza muchas actividades, el INCIBE también pues sale un poco de su ámbito para intentar llevar también esas labores de formación, que supongo que también es otro de los objetivos, ¿no? Y también, como decimos, en menores que el día de mañana, o bueno, que ya desde ya pues pueden estar consumiendo esos bulos, por así decirlo. Sí, sí, nosotros, uno de nuestros objetivos es el desarrollo de una cultura de ciberseguridad, y dentro de esa cultura de ciberseguridad pues ahí está sensibilizar sobre los riesgos, pero también formar o capacitar en estas competencias digitales, y dentro de esas competencias está la competencia de la alfabetización mediática, que es pues el saber acudir a las fuentes, contrastar la información, y esto consideramos que es vital, y lo enfocamos a los menores, trabajando
trabajando sobre todo con educadores, realizando pues campañas, realizando materiales que les sirvan de apoyo. Tenemos ahora también unas experiencias itinerantes que son bueno, pues un autobús. Tenemos varias, ¿no? Pero bueno, comentaré, para no extenderme demasiado, un autobús que recorre toda la geografía española, las 54 provincias de manera anual, y se trata pues de acercar a la población pues todas estas recomendaciones, todos estos consejos, para entre todos pues ir elevando esa cultura de ciberseguridad que pues digamos, desde medios, desde la propia industria, que tampoco aquí hemos hablado sobre todo de las plataformas digitales, ¿no? Quizá haya que reservar también un espacio ahora para comentar sobre ellas, pero entre todos y desde cada uno desde su rol y responsabilidad, pues contribuir a generar un clima al menos no de desinformación, luego ya que sea lo suficiente plural como para que cada uno tome sus propias decisiones. Hablamos de la industria, que sí. Entramos también ahí. Sí, hombre, ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Muchos de estos bulos o desinformación, al final, su principal canal de llegada a los consumidores son las redes sociales, pues bueno, los diré, ¿no? YouTube, Instagram, WhatsApp, y tienen responsabilidad en cuanto a actuar de una manera diligente cuando detectan o cuando son conscientes de que algún tipo de este contenido pues tiene, bueno, pues no es del todo veraz y se puede catalogar como desinformación. Aquí también Europa está avanzando con normativas. Hay una normativa que es la Digital Services Act, la Ley de Servicios Digitales, que les impone, entró en vigor plenamente en febrero de este año, del 2024, y que les impone una serie de obligaciones para que respondan de una manera mucho más diligente, ¿no? Es decir, si ahora un usuario comunica pues que hay un contenido que es un bulo, pues tienen que actuar de una manera mucho más rápida y también generar reportes que se envían a unos servicios, a unos coordinadores a nivel europeo y coordinadores a nivel nacional, para que se haga un mayor seguimiento y se asegure que actúan con la suficiente diligencia, a costa de, si no lo cumplen, pues imponer multas que pueden llegar hasta el 6% de su facturación a nivel global. O sea que la cosa no es ninguna broma. Aquí el problema que detectamos desde el ámbito del derecho está precisamente en el tipo de contenido, ¿no? Es complejo para nosotros en muchas ocasiones, porque lo que es ilegal, decimos hay cierto acuerdo, nuestras normativas no tienen un consenso en ese aspecto, y retirar ese tipo de contenidos es sencillo. El problema está en aquello que puede ser veraz, como decía antes, y que forma parte de esa narrativa. Entonces, el cómo atacar, incluso con esa herramienta, con la Digital Services Act, se nos hace complejo, ¿no? Porque es no es una píldora, por decir, informativa, sino un agregado de distintas informaciones que sumadas forman esa narrativa de desengaño, o sea, de engaño, de intento de falsear la realidad, y esa es la dificultad en la que nos encontramos ahora mismo. Y añado otra cuestión al debate, ¿no? Que es cuáles son los referentes informativos para nuestros jóvenes, ¿no? Los tiktokers, los instagramers, los youtubers, que en ocasiones no son precisamente esos expertos y que contribuyen en muchos casos a desinformar o a difuminar desinformaciones, difundir desinformaciones, ¿no? Inclusive en ese ámbito la normativa se nos hace compleja. Más allá de la Digital Services Act, decía anteriormente, la Unión Europea tiene un interés, ¿no? en combatir la desinformación, y en este caso, a la luz de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea, nuevamente un reglamento que intenta también incidir en la desinformación en campañas electorales. A veces las plataformas, y esto lo hemos observado dentro del Observatorio sobre Desinformación y Elecciones en la Complutense, contribuyen a no retirar contenidos porque económicamente les viene bien, o las normativas no están adaptadas tampoco en este ámbito, ¿no? Y el cómo un Estado, cuál es la capacidad que tiene un Estado en la Unión Europea es más o menos sencillo, ¿no? Para luchar contra las plataformas en este marco o en colaboración con las plataformas. Sin embargo, si nos vamos a otros escenarios donde se difunden esas informaciones que no son europeos,
esto se hace más complejo y estamos ante un fenómeno que no deja de ser global. Entonces tenemos que verlo también desde esa capacidad que tenemos todos los estados, con un tercer sector que sería el tecnológico digital, ¿no? Pues nos han quedado varios temas que vamos a tratar en la segunda parte, pues eso, de los referentes a la hora de informarse o la normativa que se puede aplicar, así que nos viene muy bien para cerrar esta primera parte. Un último apunte brevemente, aunque sé que la pregunta no va a ser sencilla, pero claro, también uno de los grandes inconvenientes es eso, esa normativa para intentar controlar la información, que claro, es una línea muy fina con respecto a la censura, a la autocensura. Es jugar en un terreno muy complicado, ¿no? ¿Cómo controlas la información sin que parezca eso, sin vulnerar el derecho a la información y a la libertad de expresión? Esa es la clave, ¿no? Y ahí estamos los constitucionalistas poniendo la lupa y a veces ayudamos o contribuimos a solucionar esta cuestión, y otras somos también los que ponemos el límite a nuestras instituciones. Es complejo porque entramos en el tema de las percepciones de la ciudadanía. Si la ciudadanía se siente vigilada por las instituciones, va a tender a una autocensura, y eso es una de las cuestiones más complicadas para nosotros en un Estado, ¿no?, democrático, plural, el autocensurarnos, ya no la censura per se, que está prohibida por nuestro texto constitucional, con cualquier, y como dijo nuestro Tribunal Constitucional, cualquier tipo de censura que exista, ¿no? Entonces, esa es la dificultad, saber poner ¿no?, el punto, pero creo mucho en nuestras instituciones, en las instituciones democráticas y en los servicios de inteligencia de las distintas instituciones velando por nuestra seguridad. Pues sin duda es un tema que tendremos que volver a abordar porque da mucho de sí y hemos planteado algunas cuestiones, pero seguiremos incidiendo en ello. Manuel Ransán, Tamara Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Analízale y por habernos arrojado un poco de luz y un poco de información frente a la desinformación. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y nosotros continuamos una breve pausa y seguimos con más contenido de este Analízale dedicado a la desinformación. Hasta ahora mismo. Continuamos hablando de desinformación, de bulos. Lo hemos hecho con una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de León y con un representante del INCIBE. Ahora nos acercamos al terreno práctico de los medios de comunicación. Lo hacemos a través del presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Analízale dedicado a la desinformación. Lo hemos dicho al principio, lo hemos comentado, que es momento de hacer autocrítica por parte de los medios de comunicación y de ver cómo afrontamos esta cuestión, que además, pues como decíamos, que tiene que partir del propio medio sin necesitar leyes que lo regulen, que son más delicadas, ¿no? Ahí está el problema. Nosotros desde los colegios de periodistas abogamos por la autorregulación. Lo comentaba la profesora de la Universidad de León, el problema, y tú también lo comentabas, de dónde está el límite y la atención que hay que tener cuando se quiere regular, cuando estamos hablando de contenidos y de información. Los expertos dicen que la desinformación se puede luchar a través de tres vías. Una es a través de la transparencia y de la información, y aquí tenemos que tirar de las orejas a nuestros representantes políticos. De una y de otra ideología, me da lo mismo. Ellos son los que, con la falta de transparencia, son los que están fomentando y dando que ciertas personas o ciertos grupos tengan y fomenten esa desinformación. La segunda es dar y dotar a la ciudadanía de herramientas para luchar contra la desinformación a través de la alfabetización mediática. Por ejemplo, en el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, todos los años vamos a más de 30 institutos a formar a los chavales, a las nuevas generaciones, de cómo pueden luchar contra la desinformación. Y la tercera vía, y es la que dicen los expertos, que hay que tener mucho cuidado, es ir a regular los contenidos, porque algo yo creo que tenemos que estar todos los espectadores de acuerdo. En el momento en el que dejamos que sea un gobierno, independientemente de los colores políticos de la ideología, quien determine lo que es verdad o lo que es mentira, no viviremos en democracia. Tenemos que ir a la autorregulación. Y cuidado, aquí hay que ser muy claros.
Los periodistas, y tú bien lo sabes, no podemos decir cualquier cosa. Hay una cosa que es la ley, hay otra cosa que es el código deontológico, pero hay una cosa que es la ley, la tenemos que cumplir. Y ahí hay que hacer autocrítica, evidentemente, los medios de comunicación y los periodistas, en que tenemos que fomentar la lucha contra la desinformación y no en ocasiones, como por ejemplo últimamente se puede ver, echamos más leña al fuego y fomentamos esa desinformación. Pero ojo, y aquí voy a ser muy claro, los propios grupos económicos, los representantes políticos de nuestro país y del resto del mundo, lo que están intentando precisamente es desprestigiar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque les interesa, no les interesa que hagamos nuestro control al poder. Y ahora estamos en algo que es muy curioso, se ha dado la vuelta a la tortilla. El periodista tiene que controlar al poder. Y ahora lo que se está haciendo es que el poder intenta controlar al periodismo. Y ahí tenemos que decir, basta, no pueden utilizar el comodín de los bulos para todo. ¿Cuántas exclusivas han salido que lo primero que dice la persona o el partido al que se le afecta, eso es mentira y luego se ha demostrado que es verdad? No todo lo que hacemos los periodistas evidentemente es bulo y ahora cualquier cosa que haga un medio de comunicación es un bulo, si no les interesa. Otra cosa que hay que incidir es, hay que decir a la ciudadanía lo que es un medio de comunicación y lo que no es un medio de comunicación, que ahí está la clave. Pues es una de las cuestiones que también vamos a tratar, aunque eso sí a través de videollamada, porque es profesora titular del Departamento de Marketing y Comunicación Estratégica en la Universidad de Cádiz, con Leticia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leticia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a través de esta videollamada para hablar de desinformación. Para que lo sepan nuestros espectadores, eres experta en comunicación estratégica y en desinformación y miembro del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, representante además de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, por lo tanto una voz autorizada para hablar de esto que estábamos comentando con Pedro Lechuga en ese duelo de poder, ¿no? de esa desinformación en la que cada vez más se desprestigia al medio, se confunde un poco el papel del emisor y del receptor y al final toda esa confusión pues, es un caldo de cultivo propicio para la desinformación, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Pedro. Además, estamos en un momento en el que, como él indica, es muy importante establecer una barrera entre qué es un medio de comunicación y qué es una página de desinformación, porque desafortunadamente lo que estamos encontrando en el ecosistema digital es que cada vez hay más páginas fraudulentas que lo que buscan es pues bien robo de datos o bien intentar vehicular una estrategia de propaganda y de desinformación que beneficie a su promotor, ¿no? Estáis trabajando en diversos estudios, uno de ellos para analizar términos que ayuden también a entender, ¿no? lo que es la desinformación o qué tipos puede haber, porque nos centramos solo en noticias falsas o tendenciosas, pero hay varios tipos, ¿no? O sea, es más complejo, ¿no? este mundo de la desinformación. Sí, efectivamente. Nosotros desde el grupo de la CRUE, que representa a la Confederación de Rectores de Universidades Españolas en el grupo de trabajo del Foro contra las campañas de desinformación, pues cada año realizamos un trabajo de investigación distinto. Este año nos hemos centrado en definir 125 términos que consideramos fundamentales para entender la desinformación. Porque lo que nos encontramos es que la gente tiende a centrarse simplemente en el contenido, ¿no? Lo que llamamos malamente fake news, pero en realidad hay muchísimas tácticas y muchísimas maneras de llevar al engaño, ¿no? Y al final lo que funciona es la orquestación de una campaña a través de distintos elementos que terminan llegando a las audiencias a través de distintos canales, ¿no? Yo me he hecho una pequeña selección de 4 o 5 términos por si queréis que ahondemos en alguno de ellos. Pues sí, coméntanos porque seguro que nos ayudará a verlo esto con más claridad. Mira, en relación a los medios de comunicación he seleccionado 2. He seleccionado en primer lugar pseudomedio, porque está ahora mismo en el debate de la opinión pública. Entendemos por pseudomedio aquellas páginas que lo que hacen es asemejarse a un medio de comunicación, intentan de alguna manera que parezcan medios de comunicación normalmente locales, pero en realidad, como indicaba antes, al final cuando uno empieza a profundizar en sus contenidos, a ver el tratamiento de los mismos, pues se da cuenta que no es ni mucho menos un medio de comunicación, sino una página, bueno, vamos a llamarla así como un camaleón, ¿no? Que intenta ficcionar, recrear lo que hace un medio. Luego he seleccionado también doppelganger, que es menos conocido, pero es cuando existe la clonación de la identidad de un medio real. Esto ha sucedido en grandes campañas en Europa, en las que de repente pues,
los propagandistas o los emisores de desinformación lo que hacen es comprar la URL, el enlace, exactamente igual que un medio y le cambian un elemento. Imaginemos, por ejemplo, que en lugar de 20minutos.es, por decir algo, es 23minutos.es o 20-minutos.es, ¿no? Entonces, clonan completamente la página y eso lleva al engaño, porque cuando el usuario, cuando el ciudadano entra ahí, entra creyendo que es el medio de comunicación que conoce, pero en realidad lo que se encuentra es una versión completamente distinta de la información, ¿no? Si me Hay otros permites, dos. perdona Leticia, aprovechando estos dos referidos a medios de comunicación, quería aprovechar para preguntarle a Pedro, que también son caballos de batalla, ahora que se está también intentando desarrollar una regulación, intentando controlar precisamente esto de, por ejemplo, los pseudomedios, ¿no? Definir qué es y qué no es una de las guerras, ¿no?, abiertas. Total, pero mira, de donde reside Leticia está en una comunidad autónoma afortunada, y nosotros también, me explico. Andalucía, el Colegio de Periodistas de Andalucía, fue el primer colegio profesional de periodistas que puso en marcha un registro oficial de medios digitales. Un registro que ayuda a la ciudadanía a identificar cuáles, siguiendo unos criterios, son medios de comunicación. Aquí en Castilla y León vimos el caso de éxito en Andalucía y ahora mismo tenemos un registro oficial de medios. Pero aquí es algo muy importante y clave. Quien marca qué es un medio de comunicación son, en este caso un colegio, que son órganos independientes. Si permitimos, insisto, que cualquier gobierno, cualquier comunidad autónoma, el político de turno, determine según sus criterios lo que es un medio de comunicación o no es un medio de comunicación, no viviríamos en democracia, porque evidentemente el político de turno, al medio de comunicación que es crítico, determinaría que eso no es un medio, que es un pseudomedio. Lo estamos viendo continuamente. Y en esto también hay que ser, no sé si Leticia piensa igual, pero cuando hablamos de la lucha contra la desinformación, nos tenemos que quitar, y siempre lo digo, las gafas partidistas e ideológicas. Nuestros políticos están queriendo hacer una lucha ideológica de la lucha contra la desinformación, y la desinformación no entiende de ideologías, viene de un lado, viene de otro, y nos están volviendo a meter todo esto, algo que es clave en nuestra sociedad, en nuestra libertad, como juego político. Entonces, claro que hay que determinar lo que son medios de comunicación y no son medios de comunicación, pero insisto, ahora con la implantación de la ley europea, se va a hacer un registro desde la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, pero más a nivel legal. Pero tenemos que ser valientes, y hay los colegios, y sobre todo algo muy importante, que yo siempre lo reclamo, la academia, las universidades, que son órganos independientes. Tenemos que contar con ellos. Dejemos trabajar a la gente de las universidades, dejemos trabajar a los colegios de periodistas para que nosotros, de manera totalmente independiente, nos autorregulemos, que es la clave, autorregularnos, no que nos regulen. Leticia, de hecho, el Foro de Lucha contra la Desinformación es un órgano independiente del que formas parte, o sea, que supongo que estás de acuerdo, ¿no?, con esa necesidad de desideologizar. Completamente. Además, es que los medios de comunicación, lógicamente cada uno tiene que tener su visión, ¿no?, de los hechos, pero al final siempre se van a ceñir al relato y a los datos, ¿no? El problema que nos encontramos es que estos pseudomedios lo que hacen es generar relatos sobre ficciones y sobre datos irreales, o incluso llevar las interpretaciones a una tergiversación que es muy compleja y que al final lo que hace es generar más crispación, más polarización, y coincido plenamente en que las universidades en este sentido tenemos que tener un rol protagonista, porque nosotros al final somos independientes en nuestro trabajo, ¿no? Y podemos ofrecer una visión completamente externa y además enriquecerla, porque por suerte en España, y esto es así, en todas las comunidades autónomas hay al menos un grupo de investigación trabajando ahora mismo en desinformación, bien sea en alfabetización mediática, bien sea en la identificación de cómo funcionan los desórdenes informativos. Por tanto, hay estructura para utilizarlas. Nos hablabas de otros términos que tenías ahí preparados para explicarnos, ya en otros ámbitos, fuera propiamente de los medios de comunicación, ¿no? Eso es, sí, había seleccionado del ámbito digital dos concretamente, uno que quizás es más conocido, que es astroturfing, que es la simulación de corrientes de opinión pública en entornos digitales. Esto sucede cuando, por ejemplo, observamos en una red como puede ser X que un tema se posiciona como trending topic
y en origen, pues pensaríamos que eso está ahí en el debate público y que todo el mundo está hablando de ello de manera orgánica, ¿no? Pero en realidad lo que se utiliza son cuentas falsas, perfiles que se han creado de manera automática con inteligencia artificial, simplemente para empujar ese debate y para llevar ese debate al marco en el que el propagandista quiere tenerlo, ¿no? O sea, es decir, cómo quiere que se visualice desde afuera la interpretación de ese debate público, ¿no? De ese tema. Y luego hay otro que es menos conocido, que es Jajaganda. A mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Porque en España tendemos mucho a utilizar el humor en política y también en las interpretaciones, ¿no? Y Jajaganda hace alusión precisamente a esto, al uso, por ejemplo, de memes y del humor para desprestigiar al adversario político, para ridiculizarle y para de alguna manera tumbar sus argumentos. Son términos bueno, llamativos, curiosos, que nos hacen poner el foco en algunas de esas cuestiones. Lo decíamos al principio del programa, que aunque nos centremos en noticias falsas, en desinformación, que esto es algo bastante más amplio. Y otro factor que también quedaba apuntado en la primera parte del programa, Leticia, era el identificar también al emisor del mensaje, ¿no? Y esto también a lo mejor incide un poco en la educación o en la formación de los más jóvenes, ¿no? Igual que hablamos de identificar medios, identificar qué personas transmiten la información y qué credibilidad hay que darle a cada perfil, ¿no? Efectivamente, y además esto tiene muchísimas capas y muchos niveles, ¿no? Hay un primer nivel en el que nosotros pues, podemos quizás tener cierto pensamiento crítico, y cuando estamos ante un contenido de un influencer o de un creador de opinión, pues pensar o intentar reflexionar qué intencionalidad tiene ese mensaje. Pero hay otras ocasiones en las que la fuente no se identifica, y entonces ahí tenemos que ser todavía más críticos, ¿no? Porque incluso aunque tengas ciertas nociones digitales, rastrear esa fuente a veces es realmente complejo. Pues Leticia Rodríguez, ojalá pudiéramos hablar más largo y tendido, más en profundidad de estas cuestiones. Seguro que habrá oportunidades en el futuro, pero se nos va acabando ya el tiempo de este Analízale. Muchísimas gracias por habernos atendido desde Cádiz. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Agradecemos el contenido experto de gente que trabaja el tema, que nos aporta estos puntos de vista, Pedro, y que también hacía hincapié en esa labor, ¿no? En esa distinción. Como decíamos, si hay que distinguir medios de comunicación, también hay que distinguir a un influencer de un periodista, ¿no? Por ejemplo. Total. Fíjate, hace unas semanas hemos hecho público que va en esta línea, una encuesta que hemos hecho a más de 500 jóvenes de tercero y cuarto de la ESO de Castilla y León. Y claro, y los resultados, por ejemplo, solo el 32% acude a los medios de comunicación para informarse. El 55% lo hace a través de las redes sociales. Entonces, ahí es clave, es identificar, como tú bien decías, los medios de comunicación y qué es periodista y qué no es periodista. Y ojo, eso no va contra la libertad de expresión, pero sí que un receptor tiene que saber que esta persona es periodista. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que regir por un código deontológico. Aparte de que tenemos que cumplir la ley, como cualquier ciudadano, tenemos un código deontológico. Entonces, ahí es clave, y luego es verdad que hay que hacer autocrítica, pero siempre lo digo, y lo hemos visto lo que ha pasado con todo el caso de la Dana, la autocrítica, porque yo ahí soy muy radical. Cuando en la lucha contra la desinformación se convierte en negocio, entramos en un escenario muy peligroso. Entonces, los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que hacer autocrítica, pero autocrítica es cómo lo haces tú ahí sentado y cómo tu medio trabaja. No empezar una lucha comercial, lucha empresarial entre diferentes grupos, entre diferentes estrellas del mundo mediático, porque ahí estamos dando la razón a los que dicen que es que al final también fomentamos la desinformación. Y alimentamos, y ya brevemente que nos va quedando poco tiempo, pero alimentamos ese desprestigio, ¿no? Se consultan poco los medios porque los medios mienten y los medios engañan. Entonces cada vez se consulta menos y consumimos otras cuestiones. ¿Cómo podemos ir nosotros a los institutos de nuestra comunidad autónoma diciendo que confíen en nosotros cuando ven vídeos en redes sociales, cómo nos estamos diciendo medias verdades para defender mi medio? Vamos a ser autocríticos de verdad. Es que es nuestra obligación. Entonces, esa es la línea, y luego también que la gente diferencie lo que es un bulo de lo que no es un bulo. Cuando tú recibes una fuente y das una información porque confías en esa fuente y luego se puede demostrar que esa información no era correcta, tú no estás promulgando un bulo. Eso es diferente, porque tú has confiado en esa fuente y has aportado esa información. Entonces, no me vale que cuando un periodista comete un error es que estás fomentando bulos. No, y eso sí, lo que tenemos que hacer es rectificar y reconocer
nos hemos equivocado. Esta fuente, que siempre era fiable, me ha fallado en esto. Reconocer, no hay mayor ejemplo de honestidad y de credibilidad que reconocer cuando un periodista comete un error. Que sigue siendo un error, pero no malintencionado. Esa es la clave, porque un bulo tiene difundir algo cuando sabes a ciencia cierta que es falso. Y nuestro trabajo, al final, todo el mundo sabemos las fuentes, todas las fuentes tienen un objetivo. Y ahí también, y ya con esto no quiero cerrar, hay que fomentar el pensamiento crítico a los ciudadanos. Y esto pasa por decir que ningún periodista, ningún medio de comunicación tiene la verdad absoluta. Es más, ningún verificador de noticias tiene la verdad absoluta, porque mañana tú y yo montamos un verificador si queremos. Entonces, vamos a fomentar el pensamiento crítico. Como digo yo, consultar varios medios, consultar varios periodistas. Abres ahí otro melón, que eso sí que requiere otro programa para el fomentar el pensamiento crítico, pero eso sí que tiene ya muchas aristas y aquí el tiempo de este Analízale se nos ha acabado, así que Pedro Lechuga, presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber estado en este Analízale. Volvemos dentro de 7 días con Andrés Berlanga y con Solucil. Hasta entonces, gracias por su atención. Buenas noches.